Híjole, yo no sé cómo duermes con esto que tú estudias. Y Es que sí dan nervios, ¿verdad? dan muchos nervios. ¿Qué nos traes el día de hoy, mi querido Ricardo? Bueno, pues buenos días a todos. Hoy quiero hablar como de asesinos seriales mexicanos en general, que es un tema que se ha negado desde las esferas altas de la Procuración de Justicia hasta los criminólogos en las O sea, universidades. ¿niegan que haya habido o algunos no? Niegan que sea una constante, ¿no? Incluso los pocos casos que hay los cuestionan demasiado si se debe de someter al término de asesino en serie, cuando es evidente que cubre todos los parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros, mi querido Ricardo? Bueno, hay una clasificación histórica que dice que debe de tener por lo menos 3 homicidios. 3, Ajá, sin un motivo aparente de los mismos y con un periodo de enfriamiento entre cada uno de los homicidios. Ya definiciones más contemporáneas ya ni siquiera hablan de una cuestión cuantitativa, es decir, de una cantidad de víctimas, sino de las cualidades psicológicas que debe de tener el criminal y que lo lleva a una conducta reiterativa en la que daña a un tercero, ¿no? Esa me parece que es una definición mucho mejor porque no se somete a una cuestión, digamos, prácticamente positivista, ¿no? De tener una cantidad para poder llamarlo asesino en serie. ¿Qué pasaba entonces con el que asesinaba a 2 personas de la misma manera? Porque eran 2, no lo vamos a llamar así. Me parece que estas definiciones, sobre todo que están encabezadas por un criminólogo colombiano maravilloso que es Vicente Garrido Genovés, ya tiene esta situación de que la cantidad de víctimas no es tan importante. Ok. Y en nuestro país documentados al menos hay 40 casos. 40 asesinos en 40 serie asesinos reconocidos seriales. como tales. Oye, y cuenta si son mexicanos aunque hayan delinquido en Estados Unidos, como el que mataba personas en el tren. Sí, de hecho hay 3 casos. Primero es Juan Corona, que en su momento fue el asesino en serie con más homicidios en su haber, antes de Ted Bundy, antes de John Wayne Gacy y todos O ellos. sea, en primer lugar un mexicano. Sí, en primer lugar Qué estuvo cosa. Juan Corona en los años 70 en Los Ángeles. Después Ángel Maturino, que es el que menciona Fer, el asesino del ferrocarril, que también en su momento fue de los más buscados por el FBI y que lo traiciona al FBI, ¿no? Porque él se entrega pidiendo que le dieran medicamento, porque ya escuchaba voces, tenía una situación de esquizofrenia, y que no lo condenaran a muerte, y pues las Entonces, dos cosas. lo que pasó ¿no? con él. Ajá. Y hay un caso de poco conocido que es Estíbaliz Carranza, la que se le conoce como la baronesa del hielo, que también es mexicana, pero que ella asesinó a sus parejas en Europa, en Austria. Ajá, entonces, pues por lo menos en el conteo que está ahí, en el libro que está en el escritorio, sí aparecen ellos como asesinos mexicanos, aunque no estuvieron Aquí. Aunque de Ángel Maturino había una línea de investigación en el caso de las mujeres muertas y desaparecidas en Juárez, que hablaban De- ¿A Podría poco ser él. de que él hubiera sido? Sí, porque se hablaba mucho de un asesino que pasaba la frontera y Ángel Maturino tenía familia en Juárez. Entonces, en algún momento se pensó que había una línea de investigación sobre él, pero la fiscal, que me parece que era Zuli Ponce, que fue de las primeras fiscales, ya después ya no continuó la línea de investigación, ¿no? Pero qué barbaridad. ¿Te acuerdas que cuando en Huesos en el Desierto del maestro Ronquillo, que le costó muchas amenazas, él hablaba de que realmente había varias líneas, ¿no? Huesos en el Desierto no es de Maestro Ronquillo, el de Maestro Ronquillo es Las Muertas de Juárez. Eso, Las Muertas de Juárez. Y el otro, el de Huesos en el Desierto. Ajá, de Sergio González. Ellos apuntan a varias líneas y ya se volvió después ahí un tiradero. Que si unos narcorreligiosos ahí Que satánicos. si el famoso árabe, ¿no? Ahí Al egipcio. el egipcio. Que si también hasta personajes muy encumbrados de marca de Chesco, famoso, todo. Pero él decía que había 2 asesinos seriales, uno de ellos con ayuda. ¿Te acuerdas? Sí, Uno sí. podría haber sido Maturino. Podría haber sido. La verdad es que a los 2 autores de estos libros, tanto de Huesos en el Desierto como el maestro Víctor Ronquillo, que si nos está viendo le mando un saludo muy afectuoso, pues tuvieron muchas amenazas, fueron golpeados, ¿no? El maestro de Huesos en el Desierto incluso después comentaba, o en el mismo libro comentaba cómo le habían destrozado la dentadura. Eran situaciones muy complicadas. Y sí, la verdad es que ha habido, de repente las personas que cubrimos este tipo de situaciones, pues recibimos ahí cuestiones no muy amigables, ¿no? Sí, a ti también Pero te han amenazado. que no se pueden negar. Sí, yo en algún momento recibí algunos correos ahí medio Pero a todo el amenazantes, mundo ¿no? lo amenazaron. A mi tocaya Fernanda Familiar, que estaba muy metida apoyando un documental, tuvo que decir un día al aire, dijo, me llamaron y amenazaron a mis hijos.
yo no vuelvo a tocar el tema, perdónenme, y ya no lo vuelvo a Pues sí. tocar. La misma Pues cualquiera... Lourdes Portillo, que fue como la primera documentalista que tocó el tema en Señorita Extraviada, se llamaba su documental, también sufrió muchas amenazas. Entonces, bueno, eso te habla de que evidentemente había una situación de complicidades entre... Y que había las gente autoridades, de las poderosa. órbitas del poder. Gente muy Hablando de que el poder no necesariamente es el poder político, ¿no? Claro. O sea, hay diferentes tipos de Económico. poder económico. No, Creo que es pues, más fuerte el o de los económico que el narcos. político. Claro, todos estos poderes fácticos, ¿no? Oye, y en este momento en México, y esto es así, off the record, mi querido Ricardo, ¿hay algún caso que esté sospechoso de asesino serial? Pues es muy difícil hacer conjeturas. Yo creo, y a lo mejor me estoy aventurando y tal vez pueda ser muy criticado por lo que voy a decir, pero yo no concibo tanta desaparición de menores en el país sin que haya una situación de este tipo, ¿no? O sea, yo sé que hay bandas organizadas de secuestradores de niños, ¿no? Tráfico de personas, lo sé muy bien, lo he investigado, pero también creo que debe de haber alguien más que esté asesinando infantes. No concibiría tal cantidad, porque es desastroso, ¿no? Sí, es una demasiado, tragedia ¿no? No, los nacional, números son esto. inconcebibles. Sí, y tiene sí, que sí. ser diferentes personas. No creo que sea solo no puede una. ser solamente una. Oye, a Son ver, varios pero factores. cuéntales del chalequero, por ejemplo, que ese es otro personaje muy raro. Sí, el chalequero es el primer asesino en serie de Latinoamérica registrado, ¿no? Él aparece en 1888, todavía en el periodo porfirista, y esto lo menciono porque es muy importante. En 1888 en Inglaterra está Jack el Destripador, ¿no? Él solamente, él asesina a 4 mujeres, y acá Francisco Guerrero, el chalequero, asesina a una docena de mujeres. Todo su juicio está registrado por Rumanac, que era un criminólogo muy importante de la época, y el chalequero sale porque Porfirio Díaz le perdona algunos años de condena, sale y vuelve a asesinar. No. Y entonces ya ahora sí ya es trasladado, él termina muriendo en la cárcel en el que está en Veracruz, que era San de Ulúa. Ajá, en la cárcel de San Juan de Ulúa termina muriendo ahí, pero sí, él le cortaba la cabeza a las víctimas, todas ellas eran prostitutas, y en México hemos liberado a 2 asesinos seriales, ¿no? A Francisco Guerrero, y bueno, siempre lo menciono, pero a Goyo Cárdenas, claro. en el 76. Oye, y ya para cerrar, ahorita que nos queda poco tiempo, un poquito del poeta caníbal, por favor. Digo, yo sé que la gente quiere un tema para hablar en el desayuno. Sí, bonito. Sí, un tema bonito El de la para Guerrero. platicar. Pues En hablando el de desayunos, Que sí era artista. José Luis Calva, que descuartizó a sus víctimas, ¿no? José Luis Calva es un caso interesantísimo desde el punto de vista de la psicología del psicópata. Bueno, ahí me pusieron el reloj, me apuro. De la psicología del psicópata, porque cubre todas las características del mismo, todo lo que menciona el PCLR-20, todo lo cubre. La forma en la que conquistaba a las víctimas, que todas eran madres solteras, ¿no? Igualito, era su A modus. partir de mandarles la poesía, pero Y era organizado. ya después las descuartizó. Y hablando de desayunos, los huesos de una de ellas pues se encontró en una caja de cereal. Está la duda de que si en realidad las llegó a comer. Él siempre lo negó y ya no hubo manera. Y después fue suicidado en la prisión, ¿no? Ajá, y ya no se supo en realidad qué es lo que había. Mi querido Híjole, Ricardo, qué bonita plática. tus redes sociales, por favor, ya Y tenemos que esta platicar maravilla hoy. Sí, pues, de Ricardo Ham, Asesinos Seriales Mexicanos de Ediciones B. sí, las redes sociales es Ricardo-Ham y en Facebook Lotomedia, y si alguien le interesa el libro,